We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them. Las primeras semanas de Donald Trump no han dejado a casi nadie indiferente, y mucho menos a los migrantes que viven o que quieren llegar a vivir en Estados Unidos. Y lo primero fueron los anuncios con bombos y platillos de deportaciones masivas. Esa fue la palabra que utilizó el propio Trump. Veremos qué tan masivas son en los hechos, pero lo cierto es que durante la última década Estados Unidos ha deportado a casi 4,5 millones de migrantes, entre las personas detenidas cruzando la frontera y las que ya llevaban un tiempo viviendo en el país. Es decir, que esto no es algo nuevo. Tal vez lo nuevo sea la retórica de Trump calificando de delincuentes a los inmigrantes, o la forma como los deporta, o la posibilidad de detener a los que calificó como los más peligrosos en la base de Guantánamo, el mismo lugar donde han estado detenidos los acusados de terrorismo. En cualquier caso, ahora queremos hablar con Alexander Barrientos, un joven colombiano que fue deportado a su país hace pocos días. Él nos contará su historia, su experiencia y las lecciones aprendidas. Y también nos acompaña Luis Eduardo Zavala. Él es el director de la Casa Monarca, un albergue en el estado fronterizo de Nuevo León que brinda apoyo y acompañamiento a migrantes y refugiados que llegan a México. Pero antes de comenzar, quiero decirles a ustedes, quienes dedican su valioso tiempo a ver mis programas, a compartirlos y a comentarlos, que los quiero invitar a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Así me ayudan mucho si no solo ven el programa, pero además se suscriben. Con decenas de miles que ya lo han hecho, hemos ido cultivando una espléndida comunidad que valora el periodismo independiente, las historias humanas y sus lecciones, pero sobre todo valora las cosas como son, sin sesgos. Este segundo año de ¿Qué pasó con lo que pasó? Llega con muchísima energía. Y gracias a su apoyo, si se suscriben y dan clic a la campanita de notificaciones, me ayudarán muchísimo más a financiar este proyecto periodístico que hemos construido de cero. También me pueden encontrar en la plataforma de Spotify, y si entre ustedes hay algún interés en acuerdos comerciales, me pueden escribir a patriciayaniot@laneta.com. Ahora sí, comenzamos. ¿En qué pasó con lo que pasó? Alexander, gracias por acompañarnos en el programa ¿En qué pasó con lo que pasó? Para contarnos tu historia. Sé que nos acompañas desde Medellín, Colombia, donde llegaste hace pocos días después de ser deportado de Estados Unidos. Pero antes de que me cuentes esa odisea, ese proceso que debió ser bastante complejo y complicado, ¿por qué no compartes con nosotros tu historia? ¿Por qué te fuiste a los Estados Unidos? ¿En qué condiciones? ¿Qué terminaste haciendo? ¿Hace cuánto vivías allá? Hola, buenas tardes. Pues yo tomé la decisión de irme a los Estados Unidos para percibir mejores ingresos. En los Estados Unidos, pues como tal, no logré vivir. Siempre estuve como 3 meses en México, y ya luego, pues cuando intenté hacer el ingreso a los Estados Unidos, fui detenido por la migración y ya posteriormente, pues deportado. Entiendo. O sea que llegaste a México ¿hace cuánto? México estaba como desde noviembre. Desde noviembre. ¿Y lograste llenar la aplicación esa del CP1? ¿Cómo lograste pasar la frontera? Sí, claro, estaba en México esperando, como hacía pues la mayoría, aplicando al CBP One, haciendo el registro para solicitar pues ingreso de una manera legal al país. Pero ya posterior a la toma de poder de Donald Trump, pues se sabía que esta aplicación ya no iba a funcionar más. Pues por lo cual la única alternativa que quedaba pues ya era tratar de ingresar de manera ilegal al país. ¿Y ingresaste por un cruce fronterizo ilegal, supongo? ¿Y después qué pasó?
¿O con un coyote? ¿Cómo lograste pasar? Sí, con un coyote por Ciudad Juárez. Ingresamos a Nuevo México. Y ya cuando estamos en Nuevo México, pues ya fuimos detenidos por migración. Y ¿Cuánto pagaste por ese paso a ese coyote, si no es molestia contestar esa pregunta? pues sí, a ellos se les paga un valor como de $10,000, pero ese valor se cancela es cuando ya ellos han culminado el trabajo, o sea, cuando ya usted está en Estados Unidos. En mi caso, pues no, ese dinero no se logró. O sea, solamente se dio una parte, no toda, porque no se terminó el trabajo acá en el pesado. Claro. ¿Y en qué momento los arrestan? Tú lograste pasar hacia Nuevo México. Cuéntame, ¿ibas en un vehículo con varias personas o esto fue caminando? En fin, cuéntanos cómo sucedió ese cruce. Sí, ya yo me encontraba en el punto donde le hacen a uno el famoso levantón. Ya estaba esperando que llegara el vehículo a recogerme y ya en este lugar pues estaba era la migración esperando. Llegaron primero ellos que las personas que nos iban a recoger. O sea, tenías que esperar a los coyotes que te iban a mandar un vehículo para recogerte, para pasarte a buscar y llevarte, bueno, a otro punto, pero en ese lugar estaba inmigración. Ahí te detuvieron. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Pues ellos hacen el procedimiento normal, te detienen, te hacen el chequeo, te revisan que no tengan ningún tipo de armas, te, te hacen quitar los cordones de los zapatos y te trasladan a un centro, se llaman, normalmente le dicen hieleras, que es donde te hacen el chequeo, te toman las huellas, te encierran y ya te dicen que estás en proceso de deportación. Ya uno espera a que le asignen un avión para regresar al país. Pero en el caso mío particular, pues ocurrió algo diferente porque hubo un conflicto del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mío. Entonces, este proceso fue un poco diferente a como normalmente lo hacen ellos. Entiendo. Vamos por partes. Bueno, la hielera son estos centros de detención muy fríos, dan unas cobijas, digamos, unas frazadas de aluminio y bueno, la gente se queja del frío intenso allí. ¿Cuántos días permaneciste en ese lugar 12 días, estuve 12 días detenido bajo la custodia del ICE. del ICE? ¿Y qué trato te dieron desde que te detuvieron hasta que te llevaron allí y permaneciste allí? Mm, No, el trato de ellos es un trato digno, es un trato digno. Incluso, pues uno ve que los niños los tratan de una manera también muy diferente. Incluso si están solos, les ponen una mamá sustituta. Pues, en cuanto a ese trato, no hay quejas. Lo único de ellos es cuando van a hacer traslados del personal, que ahí sí, pues, los amarran como si fueran unos delincuentes de pies, manos y cintura. De resto, pues, se puede decir que el trato es bien, trato humanitario. Qué bueno. Antes de hablar de tu caso en particular, es decir, que viste muchos niños no acompañados, menores sin sus padres en este lugar. Sí, eso es normal, eso es normal. Muchas veces los papás de los niños ya viven en Estados Unidos y el coyote los entrega a la migración. Entonces, se supone que la migración los va a retener, les hace pruebas de ADN y ya se los entrega a los papás. Es como el procedimiento normal que hacen ellos. O sea, que en este caso no los deportan a los menores, sino los entregan a sus padres que ya están en Estados Unidos o a sus familiares. Sí, suelen hacer mucho esto, sí. Perfecto. Entonces, después de 12 días, me imagino, dormías en una celda con más personas, un poco cómo eran las condiciones, los dormitorios, los comedores. Cuéntanos un poco eso. Lo que pasa es que estos sitios donde ellos lo tienen a uno son sitios como de transición, no son sitios como tal de detención, son sitios en los que una persona no puede estar más de 21 días, porque la alimentación incluso es una alimentación, pues como digamos informal, no te dan comida como tal preparada, sino que papas, manzanas, es como una comida, por eso no permite que una persona esté más de 21 días en un lugar de esto. Si usted va a pasar más de 21 días, ellos te hacen un traslado a otro centro de detención donde ya las condiciones cambian.
Entiendo. O sea que bueno, tú alcanzaste a salir antes, a los 12 días, Alexander. ¿Qué pasó al último día, en el último día que estuviste allí? ¿Cómo te informaron de tu proceso que sería diferente al de los demás deportados o repatriados? Porque bueno, sabemos que finalmente el gobierno colombiano llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que sea el gobierno colombiano el que envíe los aviones a buscar a los colombianos y llevarlos de regreso a Colombia. En tu caso, ¿qué pasó en el día 12? Pues, o sea, ellos a uno jamás, nunca le dicen qué van a hacer con usted. O sea, usted nunca sabe qué van a hacer. Ellos no saben, y eso a usted no le informan para dónde los llevan, qué van a hacer. Ellos nunca te dan ese tipo de información. Es como una manera como psicológica de controlarlo a uno. Y nosotros nos vinimos a dar de cuenta de la problemática que estaba sucediendo, fue cuando llegamos al país, que pudimos coger los celulares, ya ver pues plataformas como X y ver pues todo el problema medieval que estaba existiendo. Y nos dimos pues de cuenta pues que había una crisis diplomática demasiado alta, dado que el presidente nuestro no había querido recibir el avión donde iban unos otros colombianos, porque el presidente Donald Trump había dicho pues que nosotros éramos todos unos terroristas y unos delincuentes, lo cual era pues completamente falso, dado que cuando hacen la revisión de las personas éramos 201 personas, ninguno de los que íbamos ahí éramos delincuentes, ni teníamos antecedentes en el país. Incluso en mi caso particular, pues yo soy un ingeniero, yo soy ingeniero mecatrónico, y otras personas que vienen ahí también son profesionales, abogados y cosas así por el estilo. Es decir, que tú ibas en los primeros aviones que el gobierno colombiano no permitió aterrizar. No, yo no estaba en ese avión venía de San Diego, si no estoy mal, a Bogotá, un Hércules. Ese avión lo desviaron porque no lo recibieron y aterrizó en El Paso, Texas. Y ahí era donde yo estaba detenido. Entonces ellos llegaron todos ahí a ese centro donde yo estaba, en esa hielera. Ya cuando posteriormente el gobierno dice que va a enviar el avión de la Fuerza Aérea Colombiana para recogernos, ya no sacan a todos. Ahí sí me mandan a mí en ese avión. Pero nosotros no sabemos qué sucedía. Claro. Y al trasladarlos que al aeropuerto, me imagino, les devuelven las pertenencias. ¿Qué les quitan? ¿El teléfono? ¿Les quitan dinero? ¿Qué llevabas tú en tu caso? Ellos a usted únicamente le respetan su celular, todo lo que sea documentación, o sea, si usted tiene pasaporte, licencias de conducción, tarjetas de crédito y su dinero, todo lo que sean pertenencias de alto valor o dinero en efectivo, ellos no se lo van a botar. El resto de pertenencias ya todas sobran y solamente te guardan una muda de ropa, nomás. Ya el resto todo te lo botan, todo. Ropa de más, bolsos, todo lo botan, todo. Wow, sí, y hemos visto que llegan como con unas bolsitas plásticas donde, bueno, ahí va la muda de ropa, tal vez, los documentos y el celular. Y bueno, entonces, cuando llegó el día 12, ¿cómo te informaron? ¿Cómo te enteraste? En fin, ¿te subieron a un bus? En fin, ¿cómo fue ese proceso, ese Bueno, traslado? por ejemplo, en mi caso particular, ya yo fui deportado también en el año 2023, en Ujú. octubre. En ese caso, pues yo tuve otra experiencia. En ese caso sí estuve detenido 2 meses y había sido llevado a un centro de detención. En esa otra oportunidad, cuando nos iban a movilizar hacia Colombia, pues nos amarraban con los grilletes, pies, manos y cintura. Esta vez que lo iban a hacer, pues a mí se me hizo raro porque no nos amarraron y nos montaron al bus sin grilletes. A mí se me hacía raro, yo, ¿por qué lo están haciendo así? Siendo que ellos normalmente amarran a la gente. Cuando llegamos al aeropuerto nos dimos de cuenta que había un avión de la Fuerza Aérea Colombiana esperándonos. Yo dije, no, aquí sucede algo raro. Pero no, nunca nos dijeron nada, solamente ellos te llaman, te entregan tus cositas, te montan al bus, te trasladan y cuando menos piensa fue que la Fuerza Aérea Colombiana nos dijo bienvenidos a Colombia. Cuando nos montamos al avión nos dijeron bienvenidos a Colombia, pues obviamente como ya veníamos con aviones de nosotros, pues no nos amarraron, ya veníamos normal. Claro. ¿Y en el traslado había algún funcionario del consulado colombiano o recién los vieron en el aeropuerto? Sí, claro, ellos fueron a recibirnos allá al paso y nos dieron pues la bienvenida, nos ofrecieron el tema pues de que si necesitamos asistencia médica o bueno, psicológica, algún tipo de ayuda, todo ese tipo de cosas. Y ahí nos colocaron más o menos al tanto del problema en el que estábamos metidos Colombia con Estados Unidos.
¿Pero eso fue en dónde? ¿En el aeropuerto o en otro lugar entre el centro de detención y el aeropuerto? ¿Qué? Que nos dimos de cuenta Que, de, que los recibieron y les dieron la bienvenida y demás. nos dieron ¿Eso la dónde fue? bienvenida en el avión, en Estados En el Unidos. avión. Cuando ya estamos en el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, ahí nos dieron la bienvenida, porque ya estábamos en un avión propio. Y ya cuando aterrizamos en Colombia, también estaba pues el despliegue de todo el gobierno nacional, tanto migración como el Departamento de Prosperidad, todos estos agentes del Estado. Perfecto. Ahora, retrocedamos en el tiempo cuando fuiste deportado o repatriado la primera vez, Alexander, que saliste de ese sí, un centro de detención, no era un centro, digamos, de transición, un centro de detención esposado con grilletes y demás. ¿Te subieron al avión esposado y con grilletes? ¿Llegaste a Colombia con grilletes y esposado en Sí, el ellos te quitan los 2023? grilletes justo cuando aterrizas en tu país. Justo cuando el avión aterriza en el país de uno, justo ahí te quitan el grillete, ya te liberan. Okay. Bueno, parece que el gobierno de Trump, las primeras imágenes mostraban a los repatriados bajando de los aviones también esposados y con billetes. Así que eso hizo pues una gran diferencia y eso hizo que el gobierno colombiano intercediera después de que obviamente el gobierno de Estados Unidos amenazara con imponer sanciones y restricciones a visas, en fin, requisas a colombianos, ya te habrás enterado. Ahora, cuando llegaste a Colombia, entonces habían varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro para ofrecerles un acompañamiento. ¿Qué tipo de acompañamiento recibieron para, digamos, que ustedes llegaran a su destino, a sus lugares, a sus ciudades, a reencontrarse con sus familias? Pues el gobierno lo único que hizo fue anunciar que iba a dar créditos para que los deportados puedan hacer emprendimientos. Pero hasta el momento pues no han sido reales, o sea, todavía como que no lo han implementado, como que se encuentran, o sea, el gobierno dio la aprobación, pero aún no han hecho la estrategia, aún no lo han puesto al público. Solamente dijeron eso, pero aún no se ha ejecutado. Claro, es muy reciente. La primera vez, ¿por qué te fuiste del país y por qué lo intentaste 2 años después? Ok, no, es muy simple, es la economía, o sea, vos comparás una persona que hace aseo, sin discriminarlos pues a ellos, o que lava platos en los Estados Unidos, y comparas un ingeniero en mi país, pues obviamente una persona que hace ese tipo de lavado en los Estados Unidos va a tener muchísima más solvencia económica que uno ejerciendo acá como ingeniero. Entonces, vale la pena el riesgo. Ese es el riesgo que uno toma, porque uno sabe que las condiciones son muy diferentes, es por eso. Que el país no te da las condiciones económicas para progresar y para, bueno, ganar un mejor salario. Y la primera vez que te fuiste, ¿cuánto tiempo lograste permanecer en Estados Unidos? No, fue lo mismo. Estuvimos ahí esperando también, hasta que intentamos pues cruzar otra vez nuevamente así de manera, se intenta cruzar de manera ilegal el país y no, sin ser asertivo, también nos capturó la migración. No fue posible. Y mirando todo en retrospectiva, ¿cuál es la moraleja que sacas de estos 2 episodios? ¿Qué conclusión llegaste? Pues sí, se aprenden cosas. Una de ellas es que si queremos que nuestros hijos no repitan la misma historia a nosotros, de que quieran emigrar, irse a otros países, pues es que toca es fortalecer la economía a nosotros. Toca es trabajar acá, porque se puede, o sea, hay formas, sino que no hay veces que quiere hacerlo como más fácil, pero acá, si se le mete empeño, se puede. Y con unas políticas, obviamente, del gobierno nacional, se puede salir adelante. Y hay gente, hay mucha gente, aquí mucha gente que está bien, pero se puede salir adelante en el país, la verdad. ¿Y qué estabas dispuesto a hacer en Estados Unidos? ¿Ya tenías algún familiar, ya tenías algún contacto para empezar a trabajar? Sí, claro, claro. Iba a trabajar en el área automotriz, pues es como mi fuerte. Siempre me he desempeñado en esta área, entonces iba a trabajar en esa área. Como en talleres de mecánica. Sí, es correcto, sí, yo sé bastante como el tema de electrónica, inyección electrónica, todo eso. Bueno, y si quisieras vender tu trabajo ante la audiencia que te está escuchando para que
te den un buen trabajo y no tengas que otra vez arriesgar tu seguridad y emprender ese viaje tan peligroso hacia Estados Unidos? ¿Qué les dirías a los que te están escuchando? ¿Cómo te pueden ayudar? Mm, pues la verdad no me interesa como trabajo, porque soy más de emprender, de controlar mi propio negocio, de fortalecer mi propia marca. Pero como de trabajarle a otro, pues no, como que no me gusta mucho este tema. Incluso antes de yo salir del país, pues tenía un buen empleo y era funcionario público, trabajaba con el Estado y estaba, pues, digamos, bien. Pero entonces no es como lo que yo quiero a futuro. Y quieres fortalecer tu marca y tener tu propio negocio y ser emprendedor, eso me gusta. Entonces, vas a montar un negocio, ya lo tienes montado, en fin, ¿cuáles son los planes? ¿Y qué es lo que le ofreces al público para que llegues a tu negocio? Pues pensando en eso que te dije ahorita, de que si queremos pues que nuestros hijos no estén en la misma situación de nosotros, que es querer irse del país porque argumentamos pues que falta de oportunidades, pues si no hay esas oportunidades, ¿qué es lo que toca? Crearlas. Y crearlas es coger las herramientas que tenemos, lo que nosotros producimos, coger los productos que nosotros tenemos y darles un valor agregado, ya sea para distribuirlos localmente o exportarlos hacia otros países. Esa es como la idea que tengo. Y hacerlo de manera digital, aprovechar que el mundo ya hoy en día está muy conectado. ¿Y qué negocio quieres montar? Mm, la verdad, sí, yo tengo en desarrollo aún, pero es mercado digital, es netamente digital, pero estamos definiendo el producto. Aún no lo, pues obviamente estamos trabajando la marca, viendo todo, haciendo todo el costeo, pero aún estamos en desarrollo, porque estamos, es que apenas yo en el país como 15 días, y entonces apenas empezamos a echarle ganas a esto. Qué bueno. Es decir, Alexander, concluyo que ya desististe de volver a emigrar a Estados Unidos o lo volverías a hacer. Difícilmente lo vuelva a hacer porque, pues no, digo que uno, pues, hay cosas que uno debe hacer en la vida e intentarlo, hay que persistir, pero si el destino te está diciendo, hombre, por ahí no es, pues hay que ver otras opciones, otros caminos. Y acá podemos hacerle también. Bueno, pues qué bueno que tengas esa esperanza, esa ilusión, ese proyecto y que estés de regreso en la tierrita disfrutando la bandeja paisa, porque eso es irrepetible fuera del país. Gracias Alexander por aceptar compartir tu historia con nosotros y muchísima suerte. Dale, muchas gracias, que estés bien. Gracias, igualmente. Luis Eduardo, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablarnos de, bueno, esta situación que enfrentan centenares, si no miles de inmigrantes que han sido deportados desde Estados Unidos hacia sus países de origen a raíz de estas nuevas políticas que ha implementado la Casa Blanca con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado el flujo de personas que llegan al albergue que tú lideras allí en Monterrey, en México? Bienvenido. Gracias, Patricia, por el espacio y creo que es fundamental que identifiquemos el contexto migratorio y cómo ha generado una serie de situaciones a partir del 20 de enero. Aquí mismo la población migrante que buscaba llegar a Estados Unidos por una vía legal a través de la aplicación CBP One tuvo que entrar en un contexto, diría yo, incluso de histeria colectiva silenciosa ante esta frustración de no poder reunirse con sus familiares o simple y sencillamente no poder entrar legalmente a través de un juez migratorio, una aplicación, en esta aplicación para tener una entrevista. Entonces, es importante, todo ha cambiado a partir del 20 de enero. Nosotros hemos tenido que reinventarnos también como organización, replantearnos nuestros programas sin dejar el programa de refugio, si bien Estados Unidos también está detenido. Nosotros tenemos un fuerte impulso de las personas refugiadas que llegan aquí a nuestro estado, porque esta ciudad de Monterrey es un hub financiero, un hub también de empresas, de manufactura, un corredor industrial que requiere de mucha mano de obra, y hemos visto en el programa con nuestros socios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados una oportunidad para seguir viendo la migración y el refugio como un fenómeno positivo de impacto social. Desde luego. Para las personas que no están familiarizadas con esta aplicación, la CP One, ¿en qué consiste? ¿Qué tienen que hacer los inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos? Bueno,
que tenían que hacer, porque ya la aplicación obviamente se canceló, ya no funciona. Pero explícale un poquito a la gente. Sí, era una aplicación que incluso poco a poco fue generando espacios más amplios de extensión en el cual podían todos los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos tener una cita con un juez migratorio para escuchar su caso y eventualmente ante la solicitud de una obligación jurídica internacional que es el refugio, solicitar en Estados Unidos esta oportunidad. Ingresaron a lo largo de la administración Biden legalmente a través de esta aplicación más de 800,000 personas que ingresaron a fuerza laboral en Estados Unidos, aunque fuese por un programa temporal. Esto pues, terminó con el presidente Trump. Nosotros tuvimos este impacto directamente en nuestra población. Tenemos que solicitar a los migrantes que comiencen a pensar sobre su integración local, de tal modo que los dos programas que tenemos de refugio y de migración en tránsito se fusionan con la intención de aprovechar esta coyuntura, lamentablemente para muchos en un contexto particular de desilusión, pero que esta aplicación les permitía tener una cita con un juez migratorio que les permitía estar en Estados Unidos. Todavía alcanzaron a pasar los últimos días con las citas que se fueron liberando, en el sentido de que llegaban directamente con un juez migratorio y este juez migratorio les permitía un ingreso temporal a Estados Unidos mientras se revisaba su situación. Si Pero eso quedó cancelado, ¿no? Eso ya no funciona. Totalmente ya no funciona. Bueno, y estas personas con ese permiso ya podían trabajar temporalmente en Estados Unidos mientras escuchaban de las autoridades migratorias para atender citas, para contestar preguntas de un juez, en fin, para adelantar todo su proceso migratorio, bien sea de pedido de asilo o de permanencia aquí por otras razones. Ahora, te preguntaba yo, a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿cómo cambió el flujo migratorio, pero no del sur hacia el norte, sino del norte al sur? Bueno, tenemos que reconocer dos momentos importantes. La etapa de la negociación política entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, con la intención primero del compromiso político ante el tráfico del fentanilo por parte de grupos criminales, pero también reducir el impacto de la llegada de personas migrantes a la frontera. Eso fue un primer momento que todavía sigue esta contención por el compromiso de la presidenta de reforzar la seguridad en México a través de la Guardia Nacional para que no suban migrantes hacia el norte, pero también una propuesta de un programa llamado México Te Abraza. Este programa consta precisamente de la construcción de 12 albergues para personas retornadas en los 12 puntos fronterizos entre México y Estados Unidos, un proceso interinstitucional a través del cual la presidenta, con fondos federales, construyeron estos 12 albergues con capacidad entre 5,000 y 1,500 personas retornadas ante la amenaza de este retorno. Hemos preferido llamarle así por lo que significa en el contexto particular y no deportación masiva por lenguaje utilizado por el presidente para politizar más este fenómeno. Pero este programa México Te Abraza contiene 12 albergues en las ciudades fronterizas, uno más aquí en Nuevo León con capacidad para 1,500 personas, del cual aún no tenemos conocimiento que esté habitado, porque primero van a llenarse estos 12 albergues ante la promesa del presidente Trump, y todos fuimos testigos de la molestia expresada ante los medios, de que las 80,000 personas que estaban dispuestos a retornar, por la logística y la incapacidad de tener elementos suficientes, podía llevar a cabo este retorno masivo de personas. O sea, que no han llegado masivamente estas personas aún a México, ¿correcto? Correcto, aún no llegan, aún no se llenan ninguno de los albergues de la frontera, están estacionados muchas personas migrantes pensando que va a cambiar la situación. Les reiteramos siempre que no va a cambiar la situación, se va a recrudecer. La llegada de 10,000 elementos de la Guardia Nacional Americana a la frontera representa aún más reforzar la seguridad y a terminar con las expectativas de un cruce, a menos que también tenemos que identificar que el crimen organizado que ha visto en el tráfico de personas busque la forma de llegar por distintos medios a Estados Unidos. Eso no solamente depende del gobierno mexicano, sino también
depende de no dejar ingresar camiones de doble fondo con personas que trafica el crimen organizado, que no se hagan de la vista gorda los funcionarios de Estados Unidos por alguna cuestión de corrupción, que verdaderamente detengan el tráfico de personas, porque ante la desesperación y ante la necesidad de mano de obra en aquel país, hagan pasar estos flujos, lamentablemente, de migrantes traficados en lugar de las vías legales y los compromisos internacionales que se habían llevado a cabo desde la Declaración de Los Ángeles de 2022. Claro, porque la responsabilidad la centran en las autoridades migratorias que no supuestamente controlan el contrabando y bueno, permiten esta frontera porosa que pues hace que sea mucho más fácil para muchos en el continente llegar a Estados Unidos cruzando la frontera entre Estados Unidos y México. Pero discúlpame que insista, de Estados Unidos a México, ¿no ha llegado un gran número de deportados? Lo pregunto porque en las últimas semanas hemos visto imágenes, ¿no?, de aviones, de redadas, de operativos antimigrantes y de personas aterrizando en sus países de origen. ¿No es el caso en México? ¿Qué historias cuentan? ¿Has tratado de hablar con algunos de los deportados recientemente de Estados Unidos? A esos espacios o albergues que construyó el Estado no han llegado cantidades como se esperaban. Los casos muy aislados, tuvimos uno que inmediatamente se le ayudó para que fuera a su estado natal, a Tabasco, para que desde ahí pudiera tener sus documentos, porque no existen registros civiles de las personas deportadas de todos los estados de la República en los puntos fronterizos. Y si necesitan un acta de nacimiento, si necesitan un trámite para una credencial del Instituto Nacional Electoral, que les da esta posibilidad de como mexicanos ya solicitar un CURP y un RFC, que son los trámites legales para poder trabajar aquí. No se ha dado de manera muy escasa. Esta persona de Tabasco que llegó inmediatamente se le apoyó para que fuera a su casa porque no existe un registro civil de Tabasco en el cual pudiera tener un acta de nacimiento y con eso comenzar su proceso de registro en el Instituto Nacional Electoral. De tal manera que ha sido a cuentagotas, muy lento. No es todavía un retorno masivo, deportación, y aquí es importante. Ahora hablamos de las diferencias, sí, claro, pero entonces no conoces de historias de cómo los trataron en Estados Unidos antes de llegar a México, cuánto tiempo estuvieron detenidos, cuál fue el proceso que tuvieron que vivir. ¿Sabes algo de eso? Conocemos a través del programa México Te Abraza cuál va a ser el proceso de reconocimiento legal en México a partir del momento mismo que los liberan de la frontera, que los entregan a las autoridades migratorias mexicanas y que emiten un documento que va a servir ese documento para comenzar su registro en México. Pero no hemos escuchado directamente ninguna otra forma violenta en la frontera, me refiero a la frontera, sino solamente la entrega. Definitivamente, por lo que vemos en los medios, ha habido estos espacios en los cuales, pues de manera quizá violenta y de violación de derechos humanos se dé en Estados Unidos, pero no ha sido el caso a la hora de la entrega en México en los puntos fronterizos. Hablabas del retorno. ¿Cuál es la diferencia entre deportar, retornar y repatriar? Es muy importante esta diferencia porque hace definitivamente que la narrativa se vea desde una perspectiva distinta. Y es el mismo caso de llamarles illegal aliens o ilegales a llamarlos indocumentados o en situación irregular. Si no manejamos el vocablo correctamente en términos legales y en términos, incluso la librería del Congreso norteamericana establece que no utilizará desde el 2021, utilizará el término de legal aliens por la criminalización del fenómeno migratorio siendo una falta administrativa. El derecho en Estados Unidos continúa conservando esta forma de hablar que utilizan los políticos queriendo mostrar este panorama de la migración como una amenaza al Estado, cuando pues, la propia librería ha dicho que no es un término propio. Lo más importante es llamarlos indocumentados. El mismo caso es para reconocer lo que decía Levisi, el Premio Nobel de la Paz, no human being is illegal. La condición de ilegalidad no existe en la persona humana desde el punto de vista antropológico. Es una dignidad infinita que reconocemos en donde no cabe esta condición de ilegal.
y de ahí la distinción entre deportación y retorno o repatriación. El deportado en Estados Unidos puede ser una persona que comete una sanción administrativa hasta un crimen. Para el vocablo español, en su traducción, crime puede ser una sanción administrativa por una infracción de tránsito, una vuelta a la derecha no permitida, y que Una eso lo infracción convierte menor. en un crime, Ujú. una infracción menor, hasta un crimen cometido, obviamente con saña de violencia, pero que en este espectro se le conozca como deportación. Y de esta manera criminalicemos más a las personas cuando pudiera haber cometido solamente una sanción administrativa, una falta menor. Por eso es más correcto el término repatriación o retorno. El retorno hace referencia a contextos de situaciones de personas que de manera involuntaria o voluntaria, de hecho el proceso de Trump y de la administración para retornar, para muchas personas fue libremente dejar el país de su condición porque lo hicieron sin necesidad, solamente ante este contexto de repatriación y retornos masivos de personas. Si le sigamos llamando deportación masiva o deportados, seguiremos identificando a los migrantes como criminales. Claro, tiene esa connotación negativa y delictiva. Ahora, hablabas de las ayudas y cómo operan con organismos internacionales y me pregunto, Luis Eduardo, si a ustedes allí en México les afecta esta decisión del presidente Trump de cerrar o de reestructurar la Agencia de Ayuda Internacional, USAID. Así Bueno, es, así ¿cómo es es. el caso de ustedes? En el caso nuestro, las agencias de Naciones Unidas que recibían fondos del gobierno americano a través de USAID o del Buró de Migración y Refugio suspendieron la ayuda que teníamos para la atención a personas migrantes, migrantes en tránsito, por cerca de $250,000. El único proyecto que quedó abierto es el programa de refugiados, que no recibe fondos directamente de USAID, sino también de la Unión Europea, y eso permite que podamos estar reintegrando en un programa de integración local a personas refugiadas con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, UN High Commissioner for Refugees, o ACNUR, como le decimos en México. Tienen un programa con nosotros, a través del cual nosotros integramos a personas, primero con la ayuda legal y después con la ayuda psicosocial, vivienda, educación, trabajo y salud para las personas refugiadas que llegan a establecerse a nuestra ciudad. Estos fondos, afortunadamente, aún ahora no sabemos ni si propio la ACNUR a ciencia cierta si van a continuar, pero no sabemos si van a permanecer en estos 2 años que tenemos con nosotros, que renovamos este proyecto con ellos. Pues estamos viviendo al día y tenemos que reconocer que estos $250,000 de UNICEF y de OIM que teníamos comprometidos para la atención a la población migrante se cortaron completamente. Esto nos lleva a replantear también incluso las personas profesionales que tenemos, abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales que trabajan en nuestro albergue para brindar atención integral a las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas que llegan a nuestro albergue. Entiendo. Y por último, Luis Eduardo, ¿qué les dirías sabiendo esta situación y bueno, los recursos que parece que van a escasear y esta política que digamos, se cierra aún más en torno a la migración hacia Estados Unidos? ¿Qué les dirías tú a las personas que te escuchan en nuestra región, en América Latina, que están pensando salir del país, de su país, evadiendo, en fin, la falta de oportunidades, la inseguridad, en fin, la persecución política, que están pensando llegar a Estados Unidos por México? ¿Qué les dirías? Nosotros hemos llevado ya tenemos 2 reuniones semanales con la población a la que nosotros servimos aquí en el albergue, más de 120 personas, y en esas pláticas está el desistir de su deseo de llegar a Estados Unidos por los peligros que conlleva, por la amenaza del crimen organizado, por el aumento de una posible corrupción y de tráfico que genere trata de personas y que ello pues ponga en peligro este deseo de cumplir su sueño americano. Y lo que buscamos es atender el fenómeno del refugio, que las personas que puedan quedarse aquí en el estado, aquí en Nuevo León, podamos ayudarles a encontrar trabajo y con ello una vida digna, de los cuales llevó lamentablemente de escapar de sus lugares de origen como Venezuela, como Haití, como Cuba, como Nicaragua, que están en nuestro albergue y que ante esta situación lamentablemente que
que genera pues una sensación de impotencia ante no poder llegar inclusive a reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Vean la opción del refugio y vean el programa de integración local como una forma de reconocimiento de que la vida sigue para ellos y puede seguir dignamente en espacios, ciudades como las de Nuevo León, como las de Monterrey, donde hay una inmensa demanda de mano de obra. Entonces creo que es importante para ellos, pero también para la comunidad que te escucha, que nos escucha. Es importante que entendamos que la migración puede ser ordenada, puede ser segura y puede ser regular, que hay compromisos y obligaciones internacionales que ante, lamentablemente, el excepcionalismo norteamericano, que ha sido recalcitrante en este contexto político, pudiera ir generando también que la sociedad civil, inclusive que las iglesias, propongan espacios para que esos procesos, tanto de retorno o procesos de vía legal de ingreso a Estados Unidos, como la reactivación del refugio, y lo sabemos también en el contexto de las guerras de Ucrania, en África, o de situaciones particulares de inseguridad, se reactive porque es una obligación internacional del gobierno americano ante el de Estado de Derecho y la democracia que constituye Estados Unidos. Y sí, pensemos nada más en la promesa de la Estatua de la Libertad, ese bello poema que valdría la pena retomar y repensar en la sociedad americana. Y brevemente, Luis, ¿qué posibilidades de empleo tienen allí? ¿Por cuánto tiempo se pueden quedar en tu refugio o en los refugios en otras ciudades del país? ¿Están abarrotados? En fin, una vez que decidan hacer vida en México, mientras se posibilita la llegada a Estados Unidos, ¿cuáles son las alternativas, sobre todo en materia de empleo? Muchísimas. Monterrey es una ciudad industrial, una ciudad pujante, una ciudad donde existen procesos de construcción y armadoras de autos, donde existen procesos de la industria hub, de la industria aeronáutica, donde existen enorme cantidad de propuestas de trabajo y que definitivamente este déficit de mano de obra de más de 60,000 personas ocurre en las grandes ciudades, inclusive en los restaurantes y en las áreas de servicios como hoteles. Hay enorme demanda de mano de obra aquí y allá. El problema es que se ha politizado la migración, el problema es que se ha generado un sentimiento antimigrante, el problema son los enormes retos que tenemos como seres humanos de ver esa dignidad infinita y reconocer que es posible que haya vías legales, como es el refugio, tanto en Estados Unidos como aquí, y que inmediatamente se integren a una actividad laboral que genere economía, que genere desarrollo y que genere para ellos expectativas de una vida mejor por la cual tuvieron que salir de sus países de manera forzada. Bueno, y que nuestras economías necesitan y se benefician de esa inmigración. Gracias, Luis Eduardo, por acompañarnos una vez más aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Suerte, suerte en tu bella gestión. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que se puede concluir de esta situación que afecta a buena parte de Latinoamérica es que nuestros gobiernos tendrán que hacer mucho más para recibir a los miles de repatriados que regresan y ofrecerles los servicios que necesitan para ayudarlos a comenzar de nuevo. Los que siguen pensando que el destino es en Estados Unidos, el mensaje es claro. Si van a emigrar, hay que hacerlo de manera legal. En muchos casos están exponiendo la vida y los ahorros de muchos años de esfuerzo. Desde aquí les están diciendo claramente, no vengan. Y como escuchamos, cada vez están siendo más efectivos para encontrarlos, detenerlos y repatriarlos, por no decir deportarlos. En lo que lleva de gobierno Donald Trump, la Casa Blanca dice que ha detenido a 8,000 migrantes indocumentados y a 11,000 delincuentes, así los llama. No podrán deportar o regresar a todos, pero sin lugar a dudas, las cosas van a empeorar. Se pondrán más y más difíciles para quienes no viven legalmente en Estados Unidos. Y muchos seguramente tendrán que buscar otros destinos, como escuchamos, donde se abren oportunidades de empleo y de trabajo para conseguir ese objetivo que todos buscamos, no importa nuestra condición social o nuestro origen. Todos queremos una vida de oportunidades, de progreso y de bienestar. Pero sí, hay que comenzar por casa. Gracias una vez más por seguirnos, acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los espero la próxima semana
No sin antes invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos, le hacen clic a la palabra suscribirse y a la campanita de notificaciones. Y también me pueden encontrar en Spotify. Gracias, nos vemos la próxima semana.